Dios les bendiga, bienvenido a día número 28 de la Biblia en un año. Hoy nos toca el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 1, 2 y 3. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro considerado histórico en el Nuevo Testamento, en que habla la historia de los apóstoles y la iglesia primitiva. Mientras que los evangelios contienen la historia de Jesús particularmente, son escritos en forma biográfica, por lo cual no son considerados históricos en el mismo sentido que el libro de los Hechos. Notarán del inicio la mención de un primer tratado y un nombre conocido, Teófilo. Esto es porque el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Ya hemos cubierto que Lucas era médico y discípulo de Pablo, no personalmente de Jesús. Es griego y mientras se dedicó a conseguir la historia de Jesús con lujo de detalles, tiene un conocimiento mucho más personal de los eventos en el libro de los Hechos, habiendo estado presente en unos cuantos de ellos. El capítulo 1 entonces inicia con la situación, con la salutación a Teófilo, de quien no conocemos más detalle, simplemente que su nombre indica amador de Dios. Los primeros 3 versos del libro son un resumen del contenido del Evangelio de Lucas, con la excepción de la última parte, cual no se menciona a profundidad en el Evangelio, que Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días luego de su resurrección. Esta información es importante para entender la línea de tiempo de los primeros 2 capítulos. Jesús murió un viernes de Pascua y resucitó el domingo. Los sucesos mencionados en los primeros 2 capítulos de los Hechos acontecen durante la fiesta de Pentecostés, de nuevo en Jerusalén. Pentecostés era una fiesta de primicias conocido por los hebreos como Shavuot. Su nombre en griego, Pentecostés, refiere a los 50 días entre Pascua y Shavuot. Pente significa 5 o 50. Entendiendo esta temporada, podemos determinar que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro de viernes a domingo y luego 40 días sobre la tierra luego de su resurrección, ministrando de nuevo con los apóstoles. Esto quiere decir que los eventos de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 suceden durante los 7 días antes del comienzo de Pentecostés. Jesús les indicó que no deberían irse de Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Noten el uso del término bautizados con el Espíritu, una experiencia distinta a lo que leímos en Juan capítulo 20 y verso 22. Habiendo explicado la promesa del Espíritu Santo como una investidura de poder en los apóstoles, el Señor ascendió al cielo. En los evangelios, Marcos y Lucas en particular, la ascensión de Jesús parece ser de inmediato luego de su resurrección. De acuerdo con lo que Lucas nos explica, la ascensión ocurrió 40 días luego de la resurrección. Jesús es recibido entre las nubes y los discípulos reciben las noticias de su regreso por manifestación de unos ángeles. La segunda parte del capítulo trata acerca de la elección del reemplazo de Judas. Deben notar primeramente entre la lista de personas presentes, el verso 14 nos indica que María, la madre de Jesús, y también sus hermanos estuvieron presentes, indicando la conversión de los hermanos de Jesús luego de su resurrección. En el verso 15 vemos el lugar prominente que Pedro ha de tomar entre los apóstoles, cumpliendo las palabras de Jesús que apacentara sus ovejas. Pedro entra en las escrituras cuales hablaban de la traición de Judas, pero primero Lucas nos explica lo sucedido con Judas. Debemos notar que Judas había comprado un campo con el salario de su iniquidad. Esto no es referencia a las 30 monedas de plata cual devolvió a los sacerdotes, sino al hecho que nos dijo Juan que sustraía de la bolsa en Juan capítulo 12, verso 6. El campo aquí mencionado es distinto al campo comprado por los sacerdotes en Mateo capítulo 27, versos 1 al 10. Segundo, debemos notar que el cuento de la muerte de Judas en este libro no es en contraste al cuento de la muerte de Judas en el Evangelio de Mateo. Mateo 26, verso 15 nos dice que Judas prontamente se ahorcó, mientras que Lucas 1:18 parece decir, Hechos capítulo 1, verso 18, parece decir que murió de una caída. Lo más probable es que Judas se haya ahorcado y quedado sobre el árbol hasta que su cuerpo cayó y le sucedió lo dicho por Lucas. Como el campo era de Judas y los discípulos se sintieron traicionados también por él, es probable que nadie lo haya hallado hasta que su cuerpo ya estuviera en descomposición. Los salmos mencionados por Pedro en relato a Judas son los Salmos 69 y el Salmo 109.
El uso de las escrituras por Pedro es interesante por cuanto nos muestra madurez en las escrituras y la probabilidad de instrucción de Jesús durante los 40 días antes de su ascensión. Noten que solo dos de los presentes, José Barsabás Justo y Matías, cumplían con los requisitos del apostolado de los 12. Estos dos hombres habían seguido a Cristo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Deben notar que estos no son requisitos generales del apostolado. Como veremos en el resto del libro, hubieron muchos apóstoles, no solo los 12. Estos requisitos eran exclusivamente para el lugar de Judas entre los 12. El puesto le es entonces otorgado a Matías. Hechos capítulo 2 nos habla acerca del cumplimiento de lo hablado en los postreros capítulos de Juan y en Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo desciende sobre los 120 en el aposento alto con grandes señales. Primeramente, un gran estruendo, semejante a la voz de Dios en Juan capítulo 12, versos 28 y 29. Segundo, es mencionado como un viento recio, una alusión a lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 3, verso 8, durante su conversación con Nicodemo. Tercero, lenguas repartidas de fuego, cual traen a memoria las palabras de Juan el Bautista, que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. El fuego en las Escrituras es símbolo de la santidad. El bautismo de los 120 viene con la manifestación sobrenatural de lenguas. Debemos notar que a pesar de que estas lenguas eran lenguajes de su temporada, eran ajenas a quienes las hablaban. Noten los detalles de esta manifestación, ya que será parte normal de la obra de la iglesia primitiva y se hablará a mayor profundidad durante las epístolas de Pablo a los Corintios. Cuando unos se mofaban de los apóstoles, pensando que estuvieran ebrios, cual indica otros aspectos físicos de esta manifestación, Pedro alza su voz entre el pueblo y predica su primer mensaje. Noten la elocuencia con la cual Pedro habla en estos versos, como también su uso de las Escrituras. La obra del Espíritu Santo es evidente mediante su discurso. Pedro utiliza Joel capítulo 2 versos 28 al 32. Luego usa una variación del Salmo 16 versos 8 al 11 y después el Salmo 110 verso 1. Su mensaje es efectivo y ese día se convierte en unas 3,000 personas según nos informa el verso 41. Los versos 42 al 46 hablan acerca de la vida de los primeros creyentes como una comunidad de fe. Noten un énfasis sobre la ayuda social. Noten también en el verso 46 que el Señor es quien añade a la iglesia. El capítulo 3 comienza con la sanidad de un cojo en la puerta del templo, cual se llamaba la Hermosa. Hermosa es el nombre de la puerta, no el templo. Fíjense de las palabras de Pedro cuando dice que no tiene oro ni plata. Esto es una afirmación de lo que Lucas acaba de mencionar en el previo capítulo, que los creyentes vendían todo y se lo repartían a los necesitados. Pedro no tenía nada propio en este momento y ofrece mejor sanidad en el nombre de Jesús. Este hecho es significante por cuanto sucede en el templo durante o poco después de la fiesta de Pentecostés. Esta sería la primera fiesta solemne luego de la Pascua y muchos de los presentes en la ciudad serían personas quienes vieron lo acontecido con Jesús solo 2 meses antes. Al ver ahora que los discípulos de Jesús hacían milagros también, el pueblo estaba atónito a sus palabras. Por lo tal, Pedro entra en un discurso sobre lo acontecido y aprovecha la oportunidad para exhortarles al arrepentimiento por lo que hicieron con Jesús. Pedro menciona una profecía clave de Moisés en Deuteronomio capítulo 18 y verso 15. El uso de este verso asemejaba a Jesús a los profetas, algo que los sacerdotes temieron durante el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús mismo. Aunque durante este mensaje se convierte en 5,000, el mensaje inicia la persecución religiosa de la iglesia, llamando la atención de los sacerdotes. Pero ese tema lo vamos a cubrir en el día de mañana. Espero les sea de provecho. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga. Dios les guarde.